y bienvenidos una vez más a Leyendas y Curiosidades de San Juan de los Lagos, Jalisco. Muchos me han comentado por parte de mi canal de YouTube y mi página de Facebook oficial que si puedo contar algunas curiosidades sobre el centro de San Juan de los Lagos y alrededores. Pues mira, San Juan de los Lagos alberga demasiadas historias y demasiadas leyendas que aún pocos recuerdan y muchos aún platican. Conociendo algunas personas ya de la tercera edad, mucha gente me platica. Y una pregunta muy frecuente que me hicieron fue sobre la fuente, sobre el icono que se levanta sobre la fuente, la figura de la persona o supuesta mujer que está sobre la fuente del centro de la plaza de San Juan de los Lagos. La verdadera cosa es que la figura que yace sobre el pedestal encima de la fuente no es de un hombre. Es de un hombre, no es de una mujer. Pero ahorita hablaremos un poco más de eso. Se especula y se dice hace mucho tiempo que esta plaza tiene túneles subterráneos por donde salían los padres de Catedral Basílica o de las iglesias en aquellos tiempos, cuando era un poco mal visto eso de la iglesia y los perseguían para asesinarlos o atraparlos. En esta zona hay túneles subterráneos y esta es la figura de la que me mencionan y me preguntan: ¿de quién es esa figura? ¿Qué mujer posó para esa figura? Pues la realidad es que no. La figura que yace ahí, supuestamente, con la información de gente, es de un hombre. En aquel entonces, cuando el escultor quería hacer la figura, ni una mujer quiso supuestamente hacerse posadora para la figura, y un hombre se hizo. Actualmente la estatua original está en Casa de la Cultura. Esta ya es de bronce, pero puedes encontrar la estatua original en la Casa de la Cultura. Y como les decía, para las preguntas que muchos me hacen de los túneles de San Juan, se especula que los túneles conectan desde Catedral Basílica a Casa de la Cultura y a una de las casas donde la señora Rita Pérez de Moreno solía vivir o se escondía. Ahorita veremos eso. Los túneles supuestamente conectaban con Casa de la Cultura, Catedral Basílica, Presidencia Municipal, y unos salían a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, para decirles más precisamente para que se den una idea. Y supuestamente otros túneles conectaban a las afueras de San Juan de los Lagos. Ya es muy bien dicho que cuando empezó esta pandemia, algunas personas tomaron fotos en las puertas de madera de Catedral Basílica y decían que la figura de la Virgen yacía sobre las puertas. Después de un tiempo se especuló y mucha gente empezó a decir que por estas calles se escuchaba un llanto de una mujer de no tan avanzada edad, un llanto de tristeza. Por estas calles se escuchaba y mucha gente lo comentó. Aunque muchos decían que era la Virgen llorando porque estaba encerrada y no podía ver a sus peregrinos, a sus hijos que venían a visitarla. Ahorita que ya hay acceso a Catedral Basílica controlado, no se ha oído hablar más sobre este tema. Para aquellos que sabían de San Juan, muchos saben que el atrio de Catedral Basílica algún tiempo fungió como panteón.
pues en aquel entonces era común ver los panteones al lado de las iglesias. Dicho que también del mercado, dicen que algunas piedras del panteón se colocaron sobre Presidencia, la cual estás viendo en pantalla. Algunas de las piedras que tiene Presidencia supuestamente son del mercado, donde antes era un panteón. Como te repito, antes era muy común ver los panteones enfrente de los templos, o inclusive en el atrio, en esta ocasión en Catedral Basílica. Esta casa que tenemos de frente, está al puro frente, como puedes ver, fue una de las casas, o es una de las casas, la casa que ahorita voy a acercar la imagen para que puedas leer un poco. Te recomiendo pausar el video para que puedas apreciar un poco mejor las letras. La señora doña Rita Pérez, habitación La Inclina, una casa que sirvió la habitación La Inclita, señora doña Rita Pérez de Moreno, que dio la vida de 3 hijos, más que no alcanzo a leer muy bien, pero esta casa aún sigue aquí. Nunca se habían preguntado por qué el atrio de Catedral Basílica era más grande de este lado. Es porque antes fungió como panteón. No se sabe muy bien cuánto tiempo fungió como panteón, pero se especula que sí fueron algunos años. De hecho, cuando se erigió la estatua o el monumento al Juan Pablo II, supuestamente encontraron restos humanos. Caminando por las calles de San Juan de los Lagos, si te encuentras a altas horas de la noche, se siente una gran paz en esta plaza, dicha misma que a veces logras sentir un poco como si alguien te observara. Aquí entramos a la librería. Esta es la librería de ahorita de San Juan de los Lagos en Pasaje Pedro Moreno. Este es el Pasaje Pedro Moreno. Me comentan que hace tiempo servía como salón de bailes, de eventos. Gente que vivió y vive aún en San Juan de los Lagos en aquellos tiempos que era. Esta es Casa de la Cultura. En el costado de Catedral pasaba el túnel hacia Casa de la Cultura María Izquierdo, y el otro conectaba con la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Y en esta Casa de la Cultura es donde encuentras la figura que yace sobre la fuente de la plaza de San Juan de los Lagos, entre unos cristales, y la puedes apreciar cuando vayas. San Juan de los Lagos tiene su lado bonito, tiene su lado de turismo, como ven, algo sencillo. Y estas zonas, imagínate solo ser una persona de aquellos tiempos y haber conocido esos túneles, ya que por Casa de la Cultura se especula que detrás de una puerta es una de las entradas al túnel, pero están bloqueadas. Caminando por la plaza de San Juan de los Lagos, ves el gran tamaño que tiene la plaza, y supuestamente abajo están los túneles. Por eso no se hizo la plaza como la Plaza Juárez, que querían hacer un tipo de locales subterráneos, pero esa idea fue descartada rápidamente porque sabían que abajo había túneles y tenían el miedo de colapsar si ponían la tipo Plaza Juárez. Entrando al mercado de comidas, muchos se preguntan por qué la fachada. Esta historia es de mucho tiempo atrás, cuando, si no me equivoco, el cólera morbus era una enfermedad que azotó San Juan de los Lagos, lo repito, si no me equivoco, y este era uno de los panteones. Claro que para aquel entonces el panteón era más grande de lo que está ahorita. Una de sus puertas estaba por calle Hidalgo.
Pero ¿qué pasó con todos los cuerpos cuando hicieron el mercado? Muchos dicen que por el temor de que volviera a brotar esa enfermedad, solo optaron por quitar las tumbas, las cruces, las tumbas y todo lo demás. Se quedaron ahí. Muchos veladores de los del mercado, con los que yo he tenido pláticas, me dicen que inclusive en las noches, al momento de hacer sus rondas, oyen pasos, como si los estuvieran siguiendo, y una respiración, como si estuvieran observándolos, tanto que muchos no voltean atrás por temor a ver algo. Y si ves inclusive la fachada, las paredes se rumora que son las originales del panteón. Simplemente les pusieron una nueva decoración, pero las paredes son las mismas que alojaron alguna vez un panteón lleno de gente. Entonces, cuando caminas sobre el panteón, caminas sobre qué tanta gente. Estos no muchos lo saben, o muchos lo dan en ignorancia. Pero antes era muy común tener los panteones cerca de las iglesias, como les menciono. Y el panteón era más grande, como quien diría, topaba de esquina a esquina hasta calle Hidalgo. Y era algo sorprendente. Pero por temor, como les repito, a que volviera a brotar esa enfermedad, supuestamente solamente quitaron las piedras de encima y las cruces. Todas las tumbas se quedaron ahí, o por lo menos la mayoría de ellas. Siguiendo caminando por San Juan, por la zona centro, vemos aquí el templo de la Virgen de Guadalupe, mejor conocido creo que como San Juan Bautista. Aquí es donde supuestamente uno de los túneles que conecta Catedral Basílica conecta con esta iglesia. Dada la situación, no son tan altas horas de la noche ahorita que estoy grabando, pero como puedes ver, se quedó en una paz un poco tranquila San Juan de los Lagos. Siempre es muy distinto ver San Juan de los Lagos un fin de semana a entre semana por la noche. De aquí nos pasamos a una de las ubicaciones donde se encuentra el pocito del primer milagro. Aquí también yacía un panteón. En esto que tú estás viendo, se supone que fungió como panteón un buen tiempo, a un costado del Hospital Manuel Montero y el pocito del primer milagro. Al igual no se sabe si se retiraron todos los cuerpos o simplemente las cruces y piedras por temor a que brotara esa enfermedad que se llevó la vida de miles de sanjuanenses, ya que dicen que abrieron otro panteón por esa enfermedad, ya que el panteón recibía difuntos día y noche, día tras día. Y ahorita lo que es esta zona, que solamente es como un parque, una zona para platicar, para descansar, para pasar el rato. Imagínate que es un panteón. Imagínate tú verlo antes como era, un panteón. ¿Te animarías a estar ahí a altas horas de la noche? En este hospital Manuel Montero también dicen que hay una historia de una niña que supuestamente por una de las esquinas se aparece. Pero esa es otra historia que les traeré más después, cuando investigue un poco más. Siguiendo caminando por las calles de San Juan de los Lagos y entre la zona del Hospital Manuel Montero que antes fungió como panteón, podemos observar que ahora simplemente es una placita
una zona de descanso con árboles, jardineras y el hospital de un lado. Algo curioso de este hospital y de esta zona en concreto, en esta esquina tenemos ¿cómo se les dice? Un orfanatorio de niños, más o menos. Espero no equivocarme con la información. Pero también antes, y con información de gente de San Juan que vive aquí en San Juan, y me ha tocado suerte de platicar con ellos, estaba una casa donde hacían, como se menciona, embalsamientos, que preparaban a los cadáveres para el entierro. Ahorita te mostraré una ubicación de donde estaba. Como ves, el Hospital Manuel Montero aún funge como hospital, aún funciona y todo. Y supuestamente, mucho antes de que hubiera funeraria así bien asentada aquí en San Juan de los Lagos, estoy hablando de tiempos más anteriores, en este hospital se hacían cremaciones también de cadáveres, ya que no se salía la gente de aquí, sino que aquí se quemaba. Como ven, aquí tienes una puerta de materiales infecciosos dada del seguro, pero supuestamente, y con información, como te repito, de gente sanjuanense ya que tiene tiempo viviendo aquí, ahí se ve una pequeña porción de la chimenea por donde salía el humo de cuando se hacían las cremaciones. Y te estarás preguntando, ¿dónde se embalsamaban? Pues en esta casa era donde se preparaban los cadáveres para ser embalsamados y para ser presentados a sus familiares. Como ven, ya están en un perfecto abandono. Y aquí tenemos una parte del lateral del pocito del primer milagro. Son unas escenas de noche un poco distintas a lo que puedes ver en el día. Espero que te haya gustado. Hasta